¿Arranca o no arranca? Ayer la Corte solicitó en carácter urgente que el Tribunal Oral, que tiene que llevar adelante el juicio a partir del 21 de mayo próximo sobre la corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, pidió los 50 cuerpos. ¿Qué hizo el Tribunal Oral? Se los entregó hoy. Todo eso hacía suponer que el juicio se demoraba porque no había plazos. Ninguno, tanto el Tribunal Oral como la Corte Suprema de Justicia, ninguno había hecho declaraciones al respecto, ningún tipo de comunicado diciendo si se demoraba el juicio, si se suspendía, absolutamente nada. Hubo una reacción popular y en definitiva allí hoy el Tribunal Supremo de la República Argentina dijo que esa medida que había dictado en el día de ayer no suspendía para nada el inicio del juicio, que iba a extraer fotocopias de toda la causa y que iba a devolver los expedientes originales al tribunal en tiempo oportuno. Tampoco dijo que lo iba a devolver antes del 21. Por eso, la duda es, ¿arranca o no arranca el juicio? ¡Vamos, Cristina! Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez, finalmente los tres, se verán las caras el próximo martes 21. La cita será en Comodoro Pi, frente al tribunal que los juzgará por corrupción en la obra pública. Las idas y vueltas fueron muchas, pero hoy la Corte despejó las dudas. Su pedido de revisar los 50 cuerpos del expediente no supone demoras en el inicio del proceso, aunque eso era lo que se temía. El juicio hoy no está levantado. ¿De qué depende que esto se levante o no se levante, doctor Borini? Y el juicio no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el tribunal. No podría iniciar un juicio con la lectura de un requerimiento que no tengo, ni con hacer referencias a fojas que no están. Con lo cual, no podría hacer esto así de no tener devuelto el expediente de parte de la Corte conforme lo ha requerido. Y hubo repercusiones. Algunos cacerolazos sin demasiado ruido, pero sí muy ruidosos fueron los cruces en las redes sociales y los cruces políticos. Alberto Fernández salió a decir que los jueces que investigaron a la expresidenta deberán dar explicaciones cuando parecía que no había juicio. Y el presidente no se quedó afuera de la polémica. Que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. Y en el medio de las presiones de un lado y del otro, hubo juristas horrorizados y abogados en su salsa. Incluso hubo especulaciones sobre si esta medida de la Corte que podría retrasar el juicio a Cristina era un vuelto de Ricardo Lorenzetti al gobierno por los golpes que recibió de Elisa Carrió y por su desplazamiento de la presidencia del máximo tribunal. Por un día, la Corte Suprema estuvo en el centro de la polémica, casi exclusivamente, hasta que salió este comunicado, en el cual los miembros de la Corte explican el alcance de ese pedido de revisar la causa vialidad. Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite. No hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa, que una vez extraídas y certificadas las copias, será devuelta al tribunal en tiempo oportuno. La Corte ya tiene en su poder la causa por la que la expresidenta será juzgada por otorgamiento irregular de la obra pública, pero el juicio se hace igual. Claramente hubo una reacción de la gente muy fuerte en todo el país respecto a esta situación y eso fue lo que yo transmití en términos de esta sensación de impunidad. Lamentablemente Argentina ha tenido durante mucho tiempo altísimos niveles de impunidad, no solo en hechos de corrupción, sino también frente a otro tipo de delitos y me parece que ahí toda la justicia tiene que ser y todos los dirigentes tenemos que ser muy cuidadosos frente a este tipo de situaciones porque creo que lo que demostró la reacción de la gente en redes sociales, en los cacerolazos, en los ruidos, es que todavía a la gente le preocupa este tema y que es un tema que genera profunda sensibilidad. ¿Con esto se terminó la polémica? No. Sigue, con críticas enormes a la Corte, pero ahora las críticas vienen del otro lado.
Bueno, un sainete lo calificaría yo, lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia en estas últimas 36 horas, ¿no? Desde el martes a la tarde que estalló esta polémica hasta esta mañana. Los dos ejes más importantes. Sí. El titular del tribunal, ¿qué decía Igorín? Dice, hasta hoy el juicio no está levantado. Exacto. Eso era la mañana temprano. Pasándole la pelota bien temprano a la Corte Suprema, después dice, lo que había sido el cacerolazo. Y háganse cargo ustedes ahora del costo político de lo que fuera con respecto a la resolución. Tal y cual. la Corte que pone en su comunicado diciendo, será devuelto en tiempo oportuno. No dice, vamos a devolverlo el lunes o mañana viernes. Entonces, ¿qué es tiempo oportuno? Claro, bueno, pero lo que aclara ese comunicado sí en uno de sus puntos es que efectivamente el juicio no está suspendido, el juicio comienza, así que el martes Cristina, a ver, hasta ahora va a estar sentada en el banquillo de los acusados, eso en principio, ¿no? Porque todo puede cambiar, pero eso es lo que quedó aclarado. Vamos a ver acá la perlita de lo que fue esta mañana. Una suerte de borrador que se le fue, se le disparó. Yo me imagino la persona que lo redactó sentado en la computadora. Doc final, ¿no? Y pasó esto. El comunicado de la Corte tiene 10 puntos donde hace las aclaraciones pertinentes respecto de toda esta polémica. Y miren lo que es acá, donde está marcado en rojo. Dice, entre paréntesis, chequear fecha. No se entiende qué tribunal lo recibió. Bueno, claro, se les disparó evidentemente un borrador del comunicado. Ahora vamos a ver otra de las perlitas que tuvo este tema hoy en el día y que tiene que ver con esto, en el punto 6, que esa decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, es decir, la decisión del martes de la Corte Suprema. Y entre paréntesis, ojo con esto por si hubiera alguna disidencia, que de hecho la hubo, que fue la del presidente de la Corte, ¿no? Automáticamente, unos minutos después, corrigieron, exactamente, a vos te tocó en vivo, ¿no? Esta versión, sí, el borrador. Versión. Y cuando empezás a leerlo a primera vista, viste, es como que te sorprende un poco, decís que es raro un comunicado que te ponga ojo con esto. Bueno, algo pero sucedió esto. Estaba allí el comunicado entonces a través del SIG y muchas repercusiones. Entre ellas, la del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que habló sobre este tema. Vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial, ¿no? También te muestra que hay una Argentina que cambió y que queremos cosas claras, no queremos cosas raras, ¿no? Sí. Entonces creo que estamos viviendo una época que tal vez el tema de la recesión económica nos hace castigarnos por demás, pero estamos viviendo una época de transformación bestial. Bueno, algunas aclaraciones. Igual la reacción fuerte fue del propio oficialismo, ¿no? Medio gabinete salió a cuestionar a la Corte Suprema de Justicia y el cacerolazo, sobre todo en Capital Federal, pero no fue un tema que la oposición o esta entelequia, a la que se llama la gente, no hubiese despertado, no hubo una manifestación fuerte. Sí, no fue una como en algún momento fue diciendo, exactamente el 2x1 de esta misma Corte Suprema. Bueno, vamos a saber algunas claves, a mostrarles algunas claves de este juicio que empieza efectivamente hasta ahora, a esta hora por lo menos, jueves a la tarde, está empezando el juicio el martes próximo a las 12 del mediodía con esta acusación contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. ¿Por qué? Por desviar fondos de obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez, uno de los empresarios principales de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Todos los acusados deben presentarse el martes, el día del inicio justamente del juicio. Es el único día que tienen que estar presentes y después, hacia adelante, en un juicio oral y público, pueden no estarlo, salvo el día en que son citados a indagatoria, que es su acto de defensa en ese caso. Así que Cristina Kirchner va a tener que estar el martes ahí junto con Julio De Vido, con José López y con Lázaro Báez. Los tres están presos, con lo cual va a haber un mega operativo de seguridad para trasladarlos de la cárcel y esa es la foto que quiere el gobierno nacional en plena campaña, ¿no? Las personas detenidas, sentados en el banquillo de los acusados y también ahí en esa misma línea la expresidenta Cristina Kirchner. Ella declararía en este juicio en julio.
es un aproximado de la fecha en la que podría estar dándose esta declaración indagatoria si es que el juicio arranca, pero no empieza igual a demorarse o a postergarse en función de que la Corte efectivamente en el comunicado de hoy dijo el juicio empieza, no se suspende, pero nosotros vamos a revisar la prueba y vamos a revisar las quejas que presentaron 9 las recursos defensas. en queja Exactamente. en la Corte, y eso 9 tienen que recursos. resolver. Eso es lo que se van a abocar a resolver. Son 16 los acusados en total, les decíamos, los dos principales, Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez, De Vido como ministro de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo. Bueno, esto es parte de lo que tiene que ver con el juicio, 160 testigos, con algunas perlitas también, testigos que presentó Cristina Kirchner, por ejemplo. Todos sus ex jefes de gabinete van a pasar a declarar como testigos de parte, en este caso de Cristina, entre ellos, ¿saben quién? Sergio Massa. O sea, en plena campaña electoral, también Sergio Massa va a tener que pasar por los tribunales, en este caso como testigo de Cristina Kirchner y todos sus ex jefes de gabinete. Y la lectura de los cargos puede demorar 4 audiencias. Y hay que recordar que es una audiencia por semana, ¿no? Exacto, va a ser todos los lunes esas audiencias, todos los lunes, y los acusados no tienen ninguna necesidad. Pueden estarlo o no, los que están presos obviamente no van a ir. Cristina Kirchner de ninguna manera va a ir a todas las audiencias. Sí va a tener que estar el martes a las 12 del mediodía y se va a hacer este juicio, el primer juicio oral contra Cristina Kirchner de todas las causas que tiene de corrupción, en la sala AMIA, que es la sala más grande de todas las salas de los tribunales de Comodoro Pi. En el tiempo ideal, comienza ahora en mayo, ¿cuánto tiempo de juicio se pensaba que iba a haber? Y por lo menos iba a tener que durar todo el año. Todo el año. Que preveían los jueces del tribunal tener por lo menos antes de la feria de las vacaciones de invierno la indagatoria a Cristina Kirchner. Pero a partir de toda la prueba y las quejas de la defensa que ahora tiene que revisar y va a revisar por decisión la Corte Suprema, bueno, es probable que todo se demore un poco más. Es difícil que este año, en un año electoral, haya condena, pero esto ya está generando una enorme polémica.